Hola, ¿qué tal? El mundo del PC Gaming ha pasado por momentos altos y por momentos muy bajos. Diría que en los últimos años ha sido su época dorada, le ha comido bastante terreno al liderazgo indiscutible de las consolas, pero pronto saldrán las nuevas Xbox Series X y PlayStation 5. Bueno, pronto si no se retrasan gracias a nuestro amigo el virus. Todos sabemos que prometen mucho, que tienen un hardware muy potente y saldrán al mercado a un precio mucho más económico de lo que cuesta un PC de características similares, pero ¿esto pone en peligro de alguna manera el mundo del PC gaming? ¿Sufrirá una crisis? ¿Qué pasará? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Los suscriptores del canal sabéis que mi plataforma de juego favorita es el PC, aunque crecí con consolas y me sigue gustando jugar en ellas. De hecho, voy a comprar las dos cuando salgan, tanto la nueva Xbox como la Play 5, para así probarlas de primera mano y traeros contenido al canal sobre ellas. Siempre me ha parecido una completa tontería esa guerra entre usuarios de PC y consola, o simplemente los de consola ya se pelean entre ellos, que si los de Microsoft contra los de Sony, que si los de Sony contra los de Microsoft, que si los de Nintendo contra Sony, bueno, todos ahí, a matarse. Guerra por todos lados, ¿qué es peor? ¿Qué es mejor? Cuando más ocurre esto es cuando la persona tiene una consola o un PC, una sola plataforma a fin de cuentas. Parece que es como que tienen que defender a muerte lo que tienen y muchos lo hacen pues atacando al de la competencia como para así reafirmar que su decisión a la hora de elegir qué comprar ha sido la correcta. Y puede que lo haya sido. Es que a la hora de decidir todo depende del tipo de usuario que seas y de lo que estés buscando. Puede que quieras comprarte una Play porque la tienen o la van a tener la mayoría de tus amigos y quieres jugar con ellos online. Puede que quieras una Nintendo Switch porque te gustan sus exclusivos. Puede que quieras una Xbox porque te gustan los servicios que ofrece o lo que sea. Cada uno tiene sus razones, son ejemplos. Aunque hay un factor que puede llegar a ser muy determinante: el precio. Hay plataformas que pueden ser muy caras tan solo comprándose el equipo en sí, como puede ser comprarse un PC de gama alta. Esto puede ser inaccesible para muchos, o simplemente no están dispuestos a gastar tanto dinero de golpe en una plataforma y deciden optar por otra opción. También hay gente que tan solo se compra 2 o 3 videojuegos al año y pasa de gastarse 1.200 euros en un PC, teclado, ratón y monitor, por ejemplo. Por lo que con el anuncio de la salida de las futuras nuevas Xbox y Play 5, muchos se preguntan si el mundo del PC gaming corre peligro, ya que el precio para montarte un PC con componentes de gama media-alta es mucho más elevado de lo que costarán las futuras consolas. Y precisamente estas tendrán unos componentes realmente potentes, como si fuesen eso, PCs de gama media-alta dentro de lo que hay a día de hoy en el mercado de última generación. Incluso podemos decir que serán como PCs gaming de gama alta directamente. Veréis, hablando del procesador, ambas llevan el mismo y es de 8 núcleos, 16 hilos. Se dice por ahí que vendría siendo como un Ryzen 7 4800 HS de portátil, pero con frecuencias máximas un poco más bajas. Y en cuanto a la GPU, como una RX 5700 XT en el caso de la Xbox Series X y como una RX 5700 overclockeada en el caso de la PlayStation 5. Ambas son de la nueva arquitectura RDNA 2 de AMD, la cual todavía no está disponible en GPUs de la marca para PC, al menos a día de hoy. Lo que también tendrán es hardware dedicado para Ray Tracing. El Ray Tracing es una tecnología que simula el comportamiento de los rayos de luz a tiempo real. Lo hace de una forma completamente realista, calculando cómo rebotan dichos rayos y cómo va incidiendo la luz en las superficies, proporcionando así un mayor nivel de realismo a los videojuegos. Hasta ahora se está implementando de forma parcial, para algunos reflejos, sombras y demás, ya que la potencia de cómputo necesaria para hacerlo de manera completa es tal que ningún equipo podría correr eso, al menos en juegos exigentes AAA actuales, claro. Se ha implementado en títulos menos pesados como el Quake 2, que tiene 22 años y ahí sí, pero en un PC con un RTX 2080 Ti y un i9 9900K a 5 GHz no lo pude mover con todo al máximo ni tan siquiera a 30 FPS en resolución 4K, como estáis viendo en las imágenes. En 1440p sí que ya corría a más de 40. A ver, más que decir que implementaron Ray Tracing en este título, algo más correcto sería decir que reprogramaron este juego basándose en el original, creando así este Quake 2 RTX. De todas formas, tampoco hace falta poner un ejemplo tan extremo. Creo que en Minecraft RTX también está implementado de manera total. El tema es que debido a que se necesita tanta potencia, por este motivo es tan importante que estas nuevas consolas cuenten con hardware dedicado para Ray Tracing. Sin él, sí, se pueden hacer estos cálculos del comportamiento de la luz, pero se necesita de una potencia bruta abismal.
A día de hoy son muy pocos los juegos que tienen implementado esto. De hecho, muchos de los que van a ir saliendo tampoco lo tendrán, pero es el futuro en cuanto a dar un salto en realismo gráfico. El Ray Tracing se lleva utilizando ya hace bastantes años en las películas de Pixar, pero la primera vez que lo vimos en el mundo de los videojuegos fue cuando Nvidia presentó sus tarjetas gráficas RTX Serie 20. Las GPUs de Nvidia siempre han tenido sus núcleos de procesamiento CUDA, los CUDA Cores, pero con la salida de estas nuevas RTX no tienen tan solo esos, sino que aparte también tienen los Tensor Cores, que más adelante hablaré de ellos, y los RT Cores. Estos últimos son los dedicados a hacer los cálculos del Ray Tracing y no mermar así tanto el rendimiento. Teniendo estos núcleos dedicados aparte de los núcleos CUDA, hacemos que la implementación del Ray Tracing en videojuegos sea mucho más viable. Y con esto contarán las nuevas Xbox y Play, con hardware dedicado para ello. Aquí hago un pequeño inciso para deciros que si os gusta mi contenido y vais a seguir viendo mis vídeos, ya sabéis que agradezco mucho que os suscribáis al canal, y si vais apoyando lo que voy publicando, mejor que mejor. También os quiero recordar que estoy sorteando a nivel internacional un PC Gaming de gama alta. Aprovechad, participad, tenéis el link también abajo en la descripción, el link del sorteo. Sigamos hablando de más componentes de estas nuevas consolas. Bueno, traerán unidades de almacenamiento SSD súper rápidas. Y si bien siempre hemos hablado que un SSD súper rápido no va a marcar una diferencia notable en videojuegos, y que tan solo es necesario que trabaje unas velocidades de lectura-escritura suficientes para no generar un cuello de botella y que así todo funcione correctamente, y que lo que va a marcar la diferencia en la cantidad de FPS van a ser otros componentes como el procesador y la tarjeta gráfica, en el caso de estas nuevas consolas, el SSD va a ser un componente más determinante para el desempeño en juegos y la experiencia general del equipo de lo que lo era la unidad de almacenamiento hasta ahora, ya que hará que los tiempos de comprensión y descomprensión de archivos sean mucho menores, que los tiempos de carga se reduzcan mucho y también se reduzca el tiempo de carga de texturas. También contarán con memorias GDDR6. También habrá una mejora del audio, han hecho un especial énfasis en ello en las presentaciones de ambas consolas, y cosa que me alegra porque el audio es una parte fundamental en la inmersión a la hora de estar jugando. Todo esto, de manera muy resumida, es lo que ofrecerán las nuevas consolas a nivel de hardware, a nivel de potencia, con ciertas diferencias entre ambas. En el caso de la Xbox, pues tiene mejor gráfica y su procesador trabajará siempre a las mismas frecuencias, y en el caso de la Play 5 trabajará a frecuencias variables. Veremos qué tal será la refrigeración en ella, ojalá sea buena, no sabemos cómo será. En el caso de la Series X pinta muy bien, y el tema de que equipos compactos estén bien refrigerados, ya sea un PC pequeño o una consola, es muy importante para que no se produzca el estrangulamiento térmico. En resumidas cuentas, lo que quiero decir es que, por ejemplo, si el procesador se llega a calentar mucho y llega a unas temperaturas demasiado altas, tiene que bajar el rendimiento para que se estabilicen, ¿vale? Pero si está bien refrigerada la consola, pues ya no pasa eso y puede trabajar en todo momento ahí a frecuencias realmente altas, que es lo que nos interesa. En resumen, por hacer una comparativa entre ambas y especulando un poco, la Xbox es un poco más potente aunque su SSD sea más lento, pero ya sabéis que el de la Xbox sigue siendo súper rápido. Aunque creo que las diferencias a la hora de la verdad, cuando comparemos cómo funciona el mismo juego en ambas, serán muy pequeñas. Donde puede haber diferencias más notables puede ser en los exclusivos. Pero eso también depende mucho de los desarrolladores de los exclusivos y que quieran o puedan conseguir. Pero el factor más determinante a la hora de que una persona se decida por una o por otra no va a ser tanto la potencia, sino más bien sus exclusivos y servicios. Y claro, hay otro factor que sin duda de lanzamiento será el más determinante: el precio. Especulo que costarán entre 500 y 600 dólares como mucho. Más cosas, esto ya lo expliqué en mi anterior vídeo, pero lo vamos a repasar. Los juegos, en su gran mayoría, se desarrollan en base a las consolas y después se hace un port para PC. Encima ya sabéis que el hardware de las consolas, sus componentes, se aprovechan mucho mejor que los de un PC porque son un sistema cerrado. Cuando desarrollen un juego para la Play 5, por ejemplo, una vez que consiguen optimizarlo y que funcione y se vea como pueden conseguir o quieren, ya está, trabajo hecho. Va a funcionar igual en todas las Play 5 que haya porque todas son iguales. Lo mismo para una Xbox. En cambio, cuando optimizan para PC, la cosa se les complica. ¿Por qué? Porque intentan que funcione bien en un montón de equipos distintos. Hay un montón de tarjetas gráficas diferentes, procesadores, memorias, y cada uno en su casa tiene su PC con una combinación de componentes distinta. Por lo que optimizar un juego para PC se vuelve una tarea más compleja, más difícil. Y el hardware no se llega a aprovechar todo lo que se podría. Por lo que, al menos al momento de su salida, saldrá más rentable comprarse una de estas dos nuevas máquinas que comprarse un PC, al menos hablando de la calidad visual y FPS que puedan conseguir. Podría matizar mucho más en esto, pero en general es así. Pero tengo unas preguntas que tienen unas respuestas que por ahora nadie sabe. Si bien soy el primero que está súper ilusionado con la salida de estas nuevas Xbox Series X y Play 5, y creo que crean, o al menos a mí me crean y a la mayoría de la gente, mucho más hype que sus antecesoras
Xbox One y Play 4, ya que ahora su hardware es realmente bueno, viene con unos componentes muy potentes, no como pasaba en la generación anterior, que sus componentes venían desfasados. A pesar de eso, quiero ser precavido y tengo unas dudas. Primera pregunta, estas nuevas consolas tienen como objetivo correr los juegos a 4K 60 FPS, o de eso hablaron. ¿Pero serán todos a 4K 60 o solo algunos? ¿O en los juegos que tengan Ray Tracing implementado tendremos una opción para activarlo o desactivarlo para así poder conseguirlo? En las opciones tendremos algunos parámetros gráficos que poder configurar, aunque no sean tan extensos como en PC, que sean 4 o 5, para poder así, no sé, elegir entre calidad visual y fluidez. Entre verlo más bonito y a 30 FPS o que la calidad no sea tan alta pero podemos jugar a 60. O simplemente la mayoría de títulos AAA serán a 4K 30 FPS y no habrá ni opciones ni nada. Es que no sabemos. ¿Qué calidad gráfica tendrán los juegos más allá de la resolución? Cuando comparemos la versión de PC de un título con la versión de consolas, ¿cómo será? ¿Parecida a la versión de PC en 4K con los gráficos configurados en muy alto? ¿O más bien parecida a la versión de ordenador pero con los gráficos en calidad media o media alta? Esto obviamente va a ir cambiando con el tiempo, es una pregunta más enfocada al inicio de la nueva generación, ya que en PC en los próximos años saldrán nuevos procesadores y nuevas tarjetas gráficas más potentes y la diferencia a nivel gráfico entre plataformas, entre PC y consolas, se va a ir distanciando. En consolas quizás hagan alguna revisión y saquen algún modelo Pro, pero eso no las hará cambiar tanto. Y volviendo a la pregunta de antes, pero hablando solo del Ray Tracing, ¿qué calidad veremos del mismo en consolas? Porque en PC podemos configurar su calidad, podemos ponerlo en bajo, medio, alto, ultra. ¿Hasta qué punto llegarán las consolas en este apartado? ¿Hasta qué punto estarán preparadas para Ray Tracing? En algunos juegos utilizarán técnicas de resolución dinámica o siempre serán a 4K nativo. Es decir, si por ejemplo estamos en un Assassin's Creed y vamos ahí solos ahí con dos carros y dos personas, pues ahí irá 4K nativos, 30 o 60 FPS, ¿no? Pero cuando se llene todo de enemigos y esté o una ciudad plagada de gente ahí y la carga gráfica sea enorme y la consola no pueda mantener un frame rate y una calidad ahí al máximo, pues en ese momento se bajará la resolución a 1440, por ejemplo, para mantener estables los FPS, o serán ahí tan potentes y la optimización será tan buena que se mantendrá todo siempre en 4K. No sabemos qué va a pasar, no lo sé. Podría estar así poniéndose ejemplos un buen rato. Hasta que salgan y lleven ya cierto tiempo no lo sabremos. De hecho, con el paso de los años es como más aprenden a aprovechar el hardware que tienen y a sacarle más jugo. Y no estoy siendo pesimista, para nada. Mis expectativas son muy altas, pero también recuerdo cuando iban a salir la Play 4 y la Xbox One, que se hablaba de 4K, no sé qué, y al final había juegos que no podían ni correrse en 1080p y tenían que ir a 900p y luego hacer un rescalado. Así que cuidado. Parece que esto ya es muy diferente porque los componentes que traen son muy potentes, como llevamos hablando en todo el vídeo, pero un poquito de calma, no tiremos la casa por la ventana aún. Ojalá salgan y ¡buah! Sean la bomba, ¿eh? Yo soy el primero que lo voy a celebrar, pero relax. A ver, más preguntas. Siguiendo con los frames de las nuevas consolas, también se habló de jugar a 120 FPS, que eso es increíble. No sé si lo habéis probado nunca, pero jugar a 100 FPS o más, o de 90 para arriba, ya hay un cambio grande con respecto a 60, es una gozada, ¿vale? Y ahora va a ser la primera vez que en consolas se tenga esa posibilidad. ¿Pero qué van a ser? ¿120 FPS en algunos juegos competitivos que sean menos exigentes? Habrá en bastantes títulos que se puede y podremos cambiar 4K 30 FPS o 4K 60 FPS y 1080 120. ¿O cómo va a ser? Creo que las respuestas a muchas de estas preguntas y todo va a depender un poco, y todos estaremos de acuerdo, del juego que sea. Ya lo vimos en esta generación, ¿no? Había títulos como por ejemplo creo que era el The Last of Us, que había opciones gráficas para optar entre calidad y fluidez. Entre 30 y 60 FPS si no me equivoco. Entonces quizás haya juegos en los que tengamos alguna opción gráfica, otros que no sé, ya veremos. Incluso se habló de 8K, que será rescalado. No sé si estarían hablando de reproducir contenido multimedia en 8K o de juegos. Si es en el caso de juegos, será un rescalado de 4K a 8K para que cuando estemos en alguna televisión que alguien tenga 8K, monitor 8K no va a tener nadie porque eso cuesta un pastizal enorme. Aún no están en el mercado doméstico. De hecho, en el mundo del PC, que siempre somos aquí los elitistas, se habló del 4K desde el 2012 o algo así. Y aún a día de hoy, ¿quién tiene monitores 4K en casa y quién juega a 60 FPS con gráficos altos? Poca gente. Los que tienen PCs tope de gama y poco más. La mayoría o tienen monitores 1080 60 Hz o 1080 144 o 1440. 4K, yo creo que muy poca gente juega en 4K todavía. ¿Se puede? Sí, con un PC
potente si quieres jugar en gráficos altos a ciertos juegos que sean muy exigentes. Ya me estoy liando, vamos a seguir. Creo que en el caso de las consolas, si hablan de 8K, será un rescalado. Pues creo que al final irá enfocado a que saldrán televisores 8K, habrá gente que se los compre y al momento de conectarlo y jugar a un juego que está en 4K y que no se haga el rescalado de una manera tan ortodoxa, ¿no? Quizás utilicen una técnica para que todo se vea más definido y se vea mejor a la hora de adaptar de 4K a 8K, de rescalar. Digo yo que irá por ahí. Sé que al final lo más importante son los videojuegos. Sé que al final mucha gente prefiere jugar a 60 o incluso a 30 FPS con una buena calidad visual y sin preocuparse de nada. Eso, entre otras cosas, lo ofrecen las consolas y estoy seguro de que le volverán a comer terreno al mercado de PC Gaming. Todavía más, porque siempre le llevaron la delantera. Pero vuelvo a repetir, esto no es una guerra, estamos hablando del mercado, es más bien una reflexión mía que os comparto y quiero que en los comentarios pues nos retroalimentemos ahí. A donde quiero llegar es que no, el mundo del PC no está en peligro ni mucho menos. Peores fueron otras etapas donde la piratería estaba por las nubes, que la gente casi no compraba juegos, que todo el mundo los descargaba, o la mayor parte de los que tenían eran descargados y no comprados. De hecho yo tenía miedo que, digo yo, algunas compañías van a dejar de sacar juegos porque para lo que van a vender en PC pues pasan y lo hacen solo para consolas. Y hubo hace años, por ejemplo, cuando no se sacó el Red Dead Redemption, no sé, eran como indicios que dices tú, cuidado. Pero por suerte después estuvo el auge de plataformas como Steam, y en menor medida Origin o Uplay, y casi todo el mundo se compra los juegos. Hay piratería, la sigue habiendo, pero muchísima más gente compra los juegos. De hecho creo que casi todo el mundo. Se pueden descargar alguno, a veces lo hace para probar, ahí pues me gustó el juego, y cuando baja de precio lo compran. Pero al final es raro que la gente descargue muchos juegos. A donde quiero llegar es que si no estaba en peligro el PC en periodos así, ahora tampoco lo va a estar. Eso sí, creo que muchas personas que dudaban entre PC y consolas, cuando salgan la Play y la Xbox, van a comprarse una de estas. No me cabe duda que para muchos será mejor opción en el caso de que tengan que elegir. Pero no para todo el mundo será la mejor alternativa, para muchos otros el PC será lo suyo. ¿Lo será para ti también? Podemos plantearnos cosas como las siguientes. Existe una gran cantidad de usuarios que tan solo juegan a juegos tipo eSports, juegos competitivos tales como Counter-Strike Global Offensive, League of Legends, podemos meter aquí el Fortnite, el Warzone y juegos así. Estos, por norma general, a menos que alguno esté mal optimizado, no requieren de un PC de gama alta para moverlos a más de 100 FPS y aprovechar un monitor de resolución 1080p y 144 Hz. Y hay ordenadores y monitores para disfrutar al máximo de ellos que son económicos. Por el precio de una consola más o menos podemos tenerlo todo. En consola ya no cuento la TV, pero si quieres disfrutar de la mejor experiencia, ya sea a nivel visual o bajos tiempos de respuesta, o ambas, pues vas a tener que comprarte o una muy buena televisión o un muy buen monitor. Y baratos no van a ser. Obviamente, por jugar puedes jugar en cualquier televisor que tengas en tu casa, aunque no sea muy bueno, e igual en cualquier monitor. Eso no hay problema. Sigamos con lo de antes. Si eres de este tipo de jugadores y tus amigos no tienen consola y no quieres jugar sí o sí con ellos, puede que el PC sea una buena opción para ti. Y además, cada vez es más frecuente el crossplay, es decir, que podemos jugar los de Play contra los de PC contra los de Xbox y así. Otro caso, si buscas la mejor experiencia posible a nivel competitivo y tienes un presupuesto mayor, el PC seguirá siendo la mejor plataforma para ello. Tiene los monitores más avanzados, de hasta 360 Hz, es decir, que te pueden llegar a representar hasta 360 imágenes por segundo, consiguiendo así una fluidez y una nitidez de la imagen espectacular. Que ya es una sobrada, yo con 144 Hz o 120 FPS ya soy feliz, y con 240 ya es un lujo máximo, esto ya es una locura. Puedes jugar con un monitor de esto si quieres, puedes jugar con el mando de la Play 4, de la Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, el mando Pro. Seguramente también con el Gamepad de la Play 5, fijo que con el de la nueva Xbox Series X y muchos otros controles más. También tienes una gran cantidad de volantes para los que os gusten los simuladores de conducción, pudiéndote montar un setup de triple monitor que no sale tan caro como pensáis. Hay opciones por 400 euros, que sí, es bastante dinero, lo sé, pero os esperabais que fuese más, ¿o no? Pensad en el precio de una tele. Más, esto en general. Si tienes presupuesto, puedes jugar en 1080p a un máximo de 360 FPS. Puedes jugar en 1440p a un máximo de 165 FPS. Hasta en 144 FPS en 4K. Por supuesto, también existe el HDR, al igual que en consolas. Tienes monitores ultra panorámicos de formato 21 novenos, que cada vez más gente juega en ellos. Y esperemos que las consolas sean compatibles con ellos. Tienes monitores de 32 novenos como este. En temas de retrocompatibilidad y calidad de la misma, seguramente siga ganando el PC. En temas de mods,
que son modificaciones de los videojuegos que hacen los usuarios que añaden cosas muy locas, como por ejemplo jugar con Goku en GTA V, mejorar la calidad gráfica, el rendimiento del juego, añadir skins y 1000 cosas más. En eso la plataforma PC seguirá siendo la que más posibilidades te va a dar. Lo mismo con emuladores que te permiten jugar a algunas videoconsolas más antiguas desde tu PC. A los que nos gusta configurar los gráficos para ganar más FPS o optar por menos frames y una mejor calidad gráfica, nos seguirá tirando mucho jugar en ordenador. Todo depende del tipo de usuario que seas, a fin de cuentas. Esto eran algunos de los puntos positivos de jugar en PC. Y ya no mencioné cosas como que se pueden hacer otro tipo de tareas como editar vídeos, hacer el streaming de la manera más profesional posible para streamear en Twitch o lo que sea, y bla bla bla. Las consolas también tienen sus puntos positivos, por supuesto. Es que al final todo depende de cada uno. No os peleéis de la persona y del presupuesto, obvio. A pesar de todos estos puntos positivos que di, y podría dar más ejemplos, las nuevas consolas siguen siendo súper atractivas, de verdad. Ya os digo que yo las compraré sin duda y las veremos en el canal con toda la ilusión del mundo. Ojalá igualen o superen las expectativas que muchos tenemos puestas en ellas. Como os dije en mi anterior vídeo, con la salida de estas nuevas dos máquinas, pues muchas marcas de hardware para PC pues ya están trabajando, ya se tienen que poner las pilas para sacar productos atractivos al mercado y mejorar los que ya tienen. Ya que las nuevas consolas le van a comer bastante mercado, y si ya se lo tenían comido, pues aún más. Esto a AMD no es que le preocupe mucho, que digamos, más bien le da igual, porque las gráficas y procesadores que llevan las nuevas consolas son de AMD. ¿Y cómo están contraatacando por ahora? ¿Qué ideas tienen? Porque el lanzamiento de estas nuevas consolas van a hacer que bajen los precios de los componentes de PC, si no, están jodidos. Por eso os digo que viene bien que salgan y que no haya guerra. Salimos todos ganando. Además, los juegos tendrán mejores gráficos, podrán crear mundos más espectaculares y complejos y a fin de cuentas los desarrolladores tendrán más libertad, estarán mucho menos limitados a nivel de hardware. Como punto negativo, muchos PCs de los que ya tenéis se acabarán quedando obsoletos antes, pero eso es ley de vida y más con un cambio de generación. Pero volvamos a lo de antes, ¿qué están haciendo ahora? Mientras que por ejemplo Nvidia no saca sus nuevas tarjetas gráficas serie 3000 que podrán ser un salto o no, ya veremos si la mejora es poca, grande, muy grande. Pues mientras tanto van mejorando lo que ya tienen. Nvidia está trabajando mucho en su tecnología DLSS. Ya van por la versión 2.0. Es una tecnología de supersampling por Deep Learning. Os lo explico de una forma para que la pueda entender todo el mundo. Pues si utilizamos DLSS, nuestra gráfica puede estar renderizando la imagen a 1080p o 1440p, por poner unos ejemplos, y con el DLSS una inteligencia artificial adivina los píxeles que faltan para alcanzar llegar a 4K. De esta manera podemos jugar en 4K con el nivel de exigencia que requiere jugar a una resolución más baja como la de 1080p o 1440p. Por lo que se necesita mucha menos potencia bruta y podemos jugar a muchos más FPS. Antes, los resultados que se conseguían utilizando esta técnica de rescalado dejaban que desear. La imagen no era todo lo nítida que debería, más bien era borrosa. Pero con la versión 2.0 de DLSS todo ha cambiado mucho. Al igual que ocurre con el Ray Tracing, el DLSS a día de hoy está implementado en pocos juegos, pero seguro que se acaba estandarizando. Las gráficas de Nvidia también disponen de hardware dedicado para hacer este tipo de cálculos y realizar este rescalado con la ayuda de la inteligencia artificial. Lo que tienen para ello son los Tensor Cores. Seguro que las gráficas de la siguiente generación de AMD tendrán algo así. De hecho, AMD ya tiene una tecnología similar. Y este tipo de cosas es lo que tienen para contraatacar en el mundo del PC a día de hoy. Pero al inicio de la generación de estas nuevas consolas creo que van a sufrir bastante. Apuntan muy alto estas nuevas máquinas y todo parece indicar que vienen muy fuertes. El PC no va a morir, obvio que no, seguirá siendo la plataforma que más posibilidades te dará y a la que podrás jugar a juegos de la forma más espectacular posible. ¿Problema? El precio. A día de hoy jugar en PC a 4K, 30 o 60 FPS con Ray Tracing es muy caro. Te cuesta, yo qué sé, el triple un PC para jugar así que las nuevas consolas. Aunque estamos por ver realmente lo que van a ofrecer. Como los nuevos componentes que vayan a salir no sean muy potentes y salgan a unos precios más razonables, y como no baje mucho los precios de las actuales o mejoren el tema de las gráficas con lo del DLSS y la técnica similar que tiene AMD, las consolas darán un gran golpe sobre la mesa y le meterán una hostia al PC gaming que lo hará tambalearse un poco. También os digo que con el paso del tiempo todo se estabilizará y podremos comprarnos PCs con un rendimiento brutal superiores a las consolas a precios similares a las mismas. ¿Cuándo? Pues eso ya no lo sé, os iré informando. Que puede que las consolas tengan una técnica como DLSS, yo apuesto a que no. Sería ya, no sé, demasiadas cosas, demasiadas posibilidades. Ojalá me equivoque. Y por último, en este canal pues siempre hablo del mundo del PC Gaming y muchos os estaréis preguntando si es mejor
esperar para comprarse un PC a que salgan estas consolas o no comprarlo directamente, comprar una consola, ¿qué hacer? En resumen, os diría que si queréis un equipo de gama alta para jugar con Ray Tracing, os esperéis. Yo esperaría, aunque no sabemos cuándo van a salir las consolas con todo este tema. Se supone que era este año, veremos si no se retrasan y tal. Tampoco sabemos cuándo va a salir las nuevas gráficas de Nvidia, la serie 3000. Por ese motivo vamos a esperar a que sucedan esos dos acontecimientos, la salida de las nuevas consolas y de las nuevas gráficas de Nvidia, por si queréis un PC de gama alta para jugar con Ray Tracing. Por ahora, si tenéis un equipo que os permite jugar unos juegos y estáis más o menos contentos, yo esperaría. En el caso de que no tengáis nada y queráis un PC sí o sí, no os importe tanto el tema del Ray Tracing y queráis ahí uno tope de gama y os gusten muchas de las ventajas que ofrece la plataforma, podéis compraros un PC ahora perfectamente. Si queréis cambiar de gráfica y teníais pensado comprar una RTX, yo también me esperaría en el caso de tener otra que te permita jugar. Y si os vais a comprar el equipo ahora, lo que tendría muy en cuenta es a la hora de elegir el procesador, cantidad, núcleos, hilos, porque las nuevas consolas van a tener 8 núcleos, 16 hilos, así que en PC mínimo compraros uno que tenga 6 núcleos, 6 hilos y a poder ser 6 núcleos, 12 hilos si queréis jugar a todo tipo de juegos y que no os limite de ninguna forma. Sí que podéis comprar procesadores más básicos, pero ya os va a limitar más, para algunos juegos quizás tengáis algún problema y en el futuro pues se van a quedar obsoletos antes. Si os compráis uno de 6 núcleos, 12 hilos, ya vais a estar tranquilos durante años, y si podéis de 8 núcleos, 16 hilos, ya maravilloso. Esa es mi opinión. Puedo hablar muchas más cosas en este vídeo, matizar muchísimo más, pero si no se iba a hacer muy aburrido, demasiada información, no os iba a quedar nada en la cabeza y así ya es suficiente. Y eso es todo, espero que os haya gustado. Si queréis apoyarme podéis seguirme en Instagram, Twitter y demás. Tenéis los enlaces a todas mis redes sociales abajo en la descripción. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!